Cuando yo tenía 6 años, vi una vez en un libro sobre la selva virgen titulado Historias vividas, una magnífica estampa. Representaba a una serpiente boa que se tragaba una fiera. He aquí una copia del dibujo. En el libro se decía: las serpientes boas se tragan su presa entera, sin masticarla. Luego, no pueden moverse y duermen durante los 6 meses que dura la gestación. Ello me llevó a reflexionar mucho sobre las aventuras de la selva y a la vez logré trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Fue mi dibujo número 1. Enseñé mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Ellos me respondieron: ¿por qué vamos a tener miedo de un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas mayores pudieran comprender, pues los adultos siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, abiertas o cerradas, y que me interesara más por la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Fue así como abandoné, a los 6 años de edad, una magnífica carrera de pintor. Descorazonado por el fracaso de mi dibujo números 1 y 2, las personas mayores nunca comprenden por sí solas las cosas y es fastidioso para los niños tener que darles continuamente explicaciones. Tuve pues que escoger otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé por casi todo el mundo y debo reconocer que la geografía fue de gran utilidad. Gracias a ello pude distinguir a primera vista China de Arizona, lo cual es de gran ayuda en caso de que uno llegue a encontrarse perdido durante la noche. Es así como me he relacionado con mucha gente seria, como he vivido entre los adultos y los he visto muy de cerca, pero no me ha servido para cambiar mi opinión respecto a ellos. Cuando encontraba alguna persona que parecía un poco lúcida, ensayaba mi experiencia de mostrarle mi dibujo 1, que aún conservo. Con ello quería saber si en verdad era comprensiva, pero siempre me contestaba: es un sombrero, en cuyo caso no le hablaba de serpientes de boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura y le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y esa persona mayor se sentía muy contenta de conocer un hombre tan razonable. Así he vivido, solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta un día que tuve una avería en el desierto del Sahara. Hace 6 años, algo en el motor se rompió y como no viajaba conmigo ni pasajeros ni mecánicos, me dispuse a llevar a cabo yo solo una reparación difícil. Apenas tenía agua para unos 8 días. La primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. En tales circunstancias ya pueden imaginarse mi sorpresa cuando al día siguiente, al despuntar el día, me despertó una simpática vocecita que me decía: por favor, dibújame un cordero. Dibújame un cordero. En un brinco me puse de pie, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Me froté los ojos, miré detenidamente. Era un hombrecito, en verdad extraordinario, que me observaba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo, claro está, es menos bello que el modelo. Yo no tengo la culpa, ya que los mayores me desanimaron en mi carrera de pintor cuando yo tenía 6 años, y por aquel entonces lo único que había aprendido a dibujar eran boas cerradas y boas abiertas. Observé la aparición con ojos redondos de asombro. Recuerden que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada. No obstante, mi pequeño hombrecito no me pareció ni perdido, ni muerto de fatiga, ni de sed, ni de miedo. No tenía la apariencia de un niño perdido en el desierto a 1000 millas de toda región habitada. Cuando por fin pude hablar, le dije: pero, ¿qué haces tú aquí? Él me repitió entonces suavemente, como si se tratara de una cosa muy seria: por favor, dibújame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, uno no se atreve a desobedecer, a pesar de lo absurdo que esta petición me pareciera. Estando a 1000 millas de cualquier lugar habitado y en peligro de muerte, saqué una hoja de papel de mi bolsillo y una estilográfica. Pero entonces me acordé de que lo que yo había estudiado asiduamente era geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al pequeño hombrecillo con un poco de mal humor que yo no sabía dibujar, a lo que él me respondió: eso no importa, dibújame un cordero.
Como nunca había dibujado un cordero, volvía a hacer para él uno de aquellos 2 únicos dibujos que yo era capaz, el de la boa cerrada. Me quedé estupefacto cuando le oí responder: no, yo no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligroso y un elefante es mucho estorbo. En mi casa todo es pequeño. Lo que yo necesito es un cordero. Dibújame un cordero. Entonces dibujé. Él lo miró atentamente y dijo: no, ese está ya muy enfermo, hazme otro. De nuevo me dediqué a dibujar. Mi amigo sonreía gentilmente con indulgencia. Fíjate bien, eso no es un cordero, es un carnero, tiene cuernos. Entonces rehice mi dibujo, pero los rechazó, al igual que los anteriores. Ese es muy viejo, dijo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces se agotó mi paciencia y como tenía prisa por comenzar a desmontar el motor, garabateé este dibujo y exclamé: esto es una caja y el cordero que tú quieres está adentro. Pero quedé completamente sorprendido a ver iluminarse el rostro de mi pequeño juez. Así es precisamente como yo lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Seguro que habrá suficiente. Te he dado un cordero muy pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo y exclamó: no tan pequeño como tú dices. Mira, se ha dormido. Y fue así como conocí al Principito. Tardé mucho en comprender de dónde había venido el Principito. Él me hacía muchas preguntas y sin embargo parecía no querer oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, las que poco a poco me lo fueron revelando todo. Cuando él vio mi avión por primera vez: no voy a dibujar el avión, es un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó: ¿qué es esta cosa? No es una cosa, es un avión, vuela. Es mi avión. Me sentí orgulloso al enseñarle que sabía volar. ¿Cómo? ¿Caíste del cielo? Sí, dije modestamente. Ah, eso es divertido. El Principito soltó una gran carcajada que me irritó mucho. Deseo que se tomen en serio mis desgracias. Después añadió: ¿así que tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Alcancé a ver cierta luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente: ¿entonces vienes de otro planeta? Pero no me respondió. Movió la cabeza suavemente observando mi avión. La verdad es que con esta cosa, dijo, no puedes haber venido de muy lejos. Y se sumergió en una somnolencia que duró un buen rato. Después sacó el cordero de su bolsa y, olvidándose de todo, se entregó a la contemplación de su tesoro. Ya se pueden imaginar lo intrigado que me dejó esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Entonces traté de saber más y le dije: ¿de dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde está tu casa? ¿A dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar unos instantes en silencio, me respondió: lo que está muy bien es la caja que me diste, pues durante la noche le servirá como casa. Claro, y si te portas bien, te daré una cuerda para atarlo durante el día y una estaca también. La propuesta pareció chocar al Principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan extraña! Pero si no lo atas, se irá y se te perderá. Mi amigo volvió a reírse. ¿A dónde quieres que vaya? No sé, posiblemente hacia adelante, siempre derecho. Entonces el Principito dijo gravemente: no importa dónde vaya, el lugar en el que vivo es muy pequeño. Y con un poco de melancolía, quizá, añadió: todo recto no se puede ir muy lejos. Había aprendido una segunda cosa muy importante: ¿su planeta no era más grande que una casa? Esto no me extrañó mucho porque yo ya sabía que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre, hay centenares de planetas más, a veces tan pequeños que resulta incluso muy difícil verlos con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, le pone un número, por ejemplo, lo llama el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el Principito era el asteroide B612. Este asteroide no ha sido visto más que una vez con el telescopio
en 1909 por un astrónomo turco. Este señor hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero su vestimenta no inspiró confianza al público y nadie le creyó. Las personas adultas son así. Afortunadamente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo bajo pena de muerte la obligación de vestirse a la europea. El astrónomo volvió a hacer su demostración en 1920 y con un traje muy elegante. Esta vez todo el público estuvo de acuerdo con él. Y si os he contado todos estos detalles sobre el asteroide B612 y os he revelado su número, ha sido pensando en los mayores. A las personas mayores les encantan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan lo esencial, jamás nos dirán cómo es el timbre de su voz, cuáles son sus juegos preferidos, ¿colecciona mariposas? Sino que os preguntarán ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creerán conocerlo. Si decimos a los adultos, he visto una bella casa de ladrillos rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el techo, ellos no logran imaginarse dicha casa. Es necesario decirles, he visto una casa de 100,000 francos, y entonces exclaman, ¡qué hermosura! Del mismo modo, si les decís la prueba de que existió el Principito, es que reía, que era encantador, que quería un cordero, no lo entienden ni lo creen. Sin embargo, cuando uno quiere un cordero es porque uno existe. Se encogerán de hombro y os tratarán como niños. Ahora bien, si se les dice, el planeta de donde viene es el asteroide B612, entonces se mostrarán convencidos y os dejarán tranquilos con sus preguntas. Son así, no es necesario guardarles rencor, los niños deben ser muy indulgentes con los mayores. Pero claro, nosotros, que sí comprendemos la vida, podemos burlarnos de los números. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me hubiera gustado decir, érase una vez un principito que habitaba en un planeta apenas más grande que él, que necesitaba un amigo. Para aquellos que saben lo que es la vida, esto hubiera sonado mucho más verdadero. No me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me entristezco cuando hablo de estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Si trato de describirlo aquí, es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. Puedo volverme como dos adultos que se interesan solo por los números. Es por eso que he comprado otra caja de lápices de colores. Es difícil volver a dibujar a mi edad, cuando no se han hecho más tentativas que las de dibujar una boa abierta y otra cerrada, y eso a los 6 años. Pero procuraré hacer los retratos lo más parecidos que me sea posible, aunque no estoy seguro de conseguirlo. Un dibujo me sale bien y el otro ya no se parece nada. Me equivoco en las medidas. Aquí el principito es demasiado grande. Allí es demasiado pequeño. Dudo también sobre los colores de su traje. En fin, pruebo, así y asá, mal que bien. Me equivocaré en algunos detalles importantes, pero tendrán que perdonarse. Mi amigo nunca daba explicaciones. Posiblemente me creía semejante a él, pero desgraciadamente yo no sé ver los corderos a través de las cajas. Creo que soy un poco como los mayores. Debo haber envejecido. Cada día aprendía algo nuevo sobre el planeta, sobre su partida, sobre el viaje, lo que iba sabiendo poco a poco al azar de las reflexiones, y fue así como al tercer día conocí el drama de los baobabs. Esta fue también gracias al cordero, ya que el principito, asaltado por una grave duda, me preguntó de repente, ¿es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. ¡Ah! ¡Qué contento estoy! Yo no comprendí qué importancia tenía para él que los corderos comieran arbustos, pero el principito añadió, entonces, ¿también se comen los baobabs? Le hice notar al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles gigantescos del tamaño de las iglesias. Aunque se llevase con él una manada de elefantes, esa manada no podría terminar con un solo baobab. La idea de la manada de elefantes hizo reír al principito. Habría que ponerlos unos encima de otros
y añadió sensatamente: pero los baobabs, antes de hacerse grandes, comienzan por ser pequeños. Exacto, pero ¿por qué quieres que tus corderos se coman a los baobabs pequeños? Y me respondió: está bien claro, como si se tratara de algo evidente. Me costó un gran esfuerzo comprender cuál era el problema. En efecto, en el planeta del Principito había, como en todos los planetas, buenas y malas hierbas, y en consecuencia, de buenas semillas, buenas hierbas, y de malas semillas, malas hierbas. Ahora bien, las semillas son invisibles, duermen en el interior de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertar. Entonces se estira y crece tímidamente hacia el sol, mediante una ramita inofensiva. Pero si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se le puede dejar crecer a su antojo. Mas, si se trata de una rama dañina, hay que arrancarla en cuanto se le reconoce. En el planeta del Principito existían semillas terribles, eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado de ellos, y si se deja crecer un baobab, resulta demasiado difícil desarraigarlo. Obstruye todo el planeta, lo perfora con sus raíces. Si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs numerosos, lo hacen estallar. Se trata de una cuestión de disciplina, me decía más tarde el Principito. Cuando uno termina su aseo matinal, hay que ocuparse de limpiar con esmero el planeta. Es necesario arrancar las pequeñas plantas de los baobabs, las cuales hay que saber distinguir de los rosales, ya que se parecen mucho cuando son pequeñas. Esto es un trabajo fácil, pero fastidioso. Un día me aconsejó que me dedicara a trabajar en un buen dibujo para metérselo bien a la cabeza a los niños de mi planeta, pues si llegaban un día a viajar, el dibujo les sería útil. En ocasiones no implica peligro alguno el aplazar el quehacer, pero tratándose de baobabs, siempre provocan una catástrofe. Conozco un planeta habitado por un perezoso. Había descuidado 3 arbustos y bajo las indicaciones del Principito dibujé el planeta. No me gusta adoptar la actitud de un moralista, pero el peligro de los baobabs es conocido por muy pocos y los riesgos que se corren, los que se pierden en un asteroide, son tan considerables que, por una sola vez, doy al olvido mis reservas y les digo: niños, cuidado con los baobabs. Para advertir a mis amigos de un peligro que los acecha desde hace tiempo, al igual que a mí mismo, me he puesto a trabajar con ardor desconocido en este dibujo. La lección que daba valía la pena. Posiblemente ustedes preguntarán: ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan majestuosos como el de los baobabs? La respuesta es bien simple. Lo he intentado, pero no tuve éxito. Cuando dibujé los baobabs, me animaba el sentimiento de la urgencia. Al Principito. Principito, poco a poco comprendí el motivo de tu vida melancólica. Desde hacía tiempo no habías tenido más distracción que la de observar la dulzura de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del 4.º día cuando me dijiste: me gustan mucho las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Pero hay que esperar. ¿Esperar a qué? Esperar a que el sol empiece a ocultarse. Al principio te sorprendiste, pero después te reíste de ti mismo. Me dijiste: siempre creo estar en mi planeta. En efecto, cuando es mediodía en Estados Unidos, todo el mundo sabe que en Francia se pone el sol. Bastaría trasladarse en un minuto a Francia para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente Francia está demasiado lejos, pero en tu pequeño planeta te basta con mover tu silla unos cuantos pasos y miraba el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces. Poco después añadías: sabes, cuando uno está muy triste, son agradables las puestas de sol. Entonces, ¿el día que viste los 43 atardeceres estabas muy triste? El Principito no me respondió.
Al quinto día, de nuevo gracias al Cordero, el secreto de la vida del Principito me fue revelado. Me preguntó con brusquedad, sin preámbulos, como fruto de un problema largamente meditado en silencio. Si un cordero se come los arbustos, también se come las flores, ¿no es así? Un cordero come todo lo que encuentra. ¿Hasta las flores con espinas? Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué sirven las espinas? Yo no lo sabía. Estaba yo tan ocupado tratando de aflojar unos tornillos demasiado apretados. Me sentía muy preocupado porque la avería empezaba a parecerme muy grave, a la vez que el agua para beber se estaba agotando, lo que me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El Principito no renunciaba jamás a una pregunta que se le había formulado. Como yo estaba irritado por el desperfecto mecánico, le respondí para salir del paso. Las espinas no sirven para nada, es la maldad de las flores lo que las hace brotar. Oh, y después de un breve silencio me dijo con cierto resentimiento: no te creo, las flores son débiles, son inocentes, se defienden como pueden y las espinas hacen que se sientan terribles. Yo no le respondí. En ese momento pensaba: si este perno todavía se me resiste un poco más, voy a tener que hacerlo saltar de un martillazo. Pero el Principito interrumpió nuevamente mis reflexiones. ¿Tú crees de verdad que las flores? No, hombre, no, yo no creo nada. Te respondí lo primero que se me ocurrió. ¿No ves que estoy ocupado en cosas serias? Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me veía con el martillo en la mano, los dedos manchados de grasa y un objeto que para él era muy feo. Hablas como los mayores. Esta exclamación me produjo un poco de vergüenza, pero él, sin la menor consideración, añadió: lo confundes todo, lo mezclas todo. Estaba verdaderamente irritado, el viento sacudía sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado. Jamás ha olido una flor, jamás ha admirado una estrella, jamás ha amado a una persona, no ha hecho más que sumas. Se la pasa repitiendo, al igual que tú: soy un hombre serio, yo soy un hombre serio, y se hincha de orgullo. Pero para mí no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? ¡Un hongo! El Principito estaba pálido de rabia. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos, a pesar de ello, se comen las flores. Y no es cosa seria de tratar de comprender por qué las flores hacen el esfuerzo de fabricar sus espinas que para nada les sirven. ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es mucho más serio e importante todo esto que las sumas de un señor gordo y colorado? Y el que yo conozca una flor única en el mundo, la cual solo existe en mi planeta, y que un corderito pueda destruirla de un solo golpe sin darse cuenta de lo que hace, ¿no es importante? Enrojecido prosiguió de esta manera: si alguien ama una flor y no existe más que un solo ejemplar en millones y millones de estrellas, esto es motivo suficiente para que ese alguien se sienta feliz cuando la mira. Se dice: mi flor, ahí está, en alguna parte. Pero si el cordero se come la flor, para él es como si de repente todas las estrellas se apagaran. ¿No es esto importante? Ya no pudo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. Era ya de noche. Yo había abandonado mis herramientas. En ese momento no me importan ni el martillo, ni el tornillo, ni la sed, ni el hambre, ni la muerte, porque en una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un pequeño príncipe a quien tenía que consolar. Lo tomé en mis brazos, lo mecí y le dije: la flor que amas no corre peligro. Yo le dibujaré un bozal y dibujaré una armadura para tu flor. Yo no sabía qué decir, me sentía muy torpe,
No sabía cómo consolarlo, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Muy pronto aprendí a conocer mejor a esta flor. Siempre había habido en el planeta del Principito flores sencillas, con solo una hilera de pétalos que casi no ocupaban mucho espacio y no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y se apagaban de noche. Pero aquella que había germinado un día de una semilla cuya procedencia desconocía y el Principito había cuidado muy de cerca, esa ramita no se parecía a ninguna otra ramita. Podía ser una nueva especie de baobab. Sin embargo, el arbusto dejó pronto de crecer y dio una flor. El Principito, que se encontraba ahí en el momento en que brotó el capullo, sentía como si se tratara de una aparición milagrosa, pero la flor no se acababa de definir para estar bella. Escogía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería aparecer arrugada como las amapolas. Deseaba mostrarse en su plenitud de belleza. Claro, era muy coqueta. Su misterioso arreglo le había tomado varios días, y de pronto una mañana, precisamente cuando salía el sol, se dejó ver. Y ella, que había trabajado con tanta precisión, dijo bostezando: «Ah, acabo de despertarme. Le pido perdón, todavía estoy sin arreglar». El Principito entonces no pudo contener su admiración. «¡Qué bella eres!», «¿Verdad?», respondió dulcemente la flor. «Además, he nacido al mismo tiempo que el sol». El Principito pudo advertir que no era demasiado modesta, pero era tan hermosa. «Creo que es la hora del desayuno», añadió la flor. «Tenga la bondad de pensar en mí». Y el Principito, muy confuso, se fue a buscar una regadera para servirle agua fresca a la flor, y fue así como empezó a torturarlo con su vanidad, y un poco quejumbrosa. Un día, por ejemplo, hablando de sus 4 espinas, le dijo al Principito: «Ya pueden venir los tigres con sus garras». «No hay tigres en mi planeta», le objetó el Principito, «y además, los tigres no comen hierba». «Pero yo no soy una hierba», le respondió dulcemente la flor. «Perdóname, no le temo a los tigres, pero tengo horror a las corrientes de aire». «¿No tendrás un biombo?». «Detestar a las corrientes de aire no es precisamente una suerte para una planta», pensó el Principito. «Esta flor es muy complicada. En la noche quiero que me cubras con una esfera de cristal. En este planeta hace mucho frío, aquí todo está mal instalado. Allá, donde yo vengo». Pero la flor se interrumpió. Había venido en forma de semilla, por lo tanto no pudo haber conocido otros mundos. Humillada por sentirse sorprendida en una mentira tan ingenua, tosió 2 o 3 veces y trató de salirse del atolladero, diciéndole al Principito: «¿Y ese biombo? Ya iba a buscarlo, pero me estabas hablando». Entonces exageró su tos para por lo menos causarles ciertos remordimientos al Principito. De este modo, el Principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, dudó de ella. Había tomado en serio algunas palabras sin importancia, lo que le hizo sentirse muy desgraciado. «No debí haberla escuchado», me confesó un día. «No se debe escuchar jamás a las flores, hay que verlas y olerlas. La mía perfumaba todo mi planeta, sin embargo, era incapaz de alegrarme por ello. La historia de las garras que tanto me molestó hubiera debido conmoverme». Y todavía me confesó: «En aquel entonces no supe comprender nada. Debía haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Ella me perfumaba y me iluminaba. Jamás debía haber huido. Debía adivinar su ternura tras sus pobres mañas. Las flores son tan contradictorias.
pero yo era demasiado joven para saber amarla. Creo que el Principito aprovechó una migración de pájaros silvestres para evadirse. La mañana de su partida puso en orden su planeta. Deshollinó cuidadosamente los volcanes en actividad. Poseía 2 volcanes en actividad. Le resultaban muy cómodos para calentar su desayuno todas las mañanas. También tenía un volcán apagado, pero como él decía, uno nunca sabe. Deshollinó igualmente el volcán apagado. Si los volcanes se deshollinan bien, arden suave y regularmente sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de chimeneas. Evidentemente en la Tierra somos demasiado pequeños para poder hacer lo mismo con nuestros volcanes. Por esto nos causan tantos problemas. El Principito arrancó con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs. Creía que no volvería jamás, mas todas estas tareas familiares le resultaron muy agradables esa mañana, y cuando regó por última vez su flor, se dispuso a cubrirla con su recipiente de cristal. Se dio cuenta que tenía ganas de llorar. «Adiós», le dijo a la flor, pero ella no le respondió. «Adiós», repitió. La flor tosió, pero no era a causa de su resfriado. «He sido una tonta», dijo por fin. «Te pido perdón. Trata de ser feliz». Le sorprendió la falta de reproches. Permaneció completamente desconcertado con el recipiente de cristal en la mano. No comprendía aquella dulce calma. «Yo te amo, sí», dijo la flor. «El que tú no supieras nada de ello fue por mi culpa, pero no tiene importancia. Tú has sido tan tonto como yo. Trata de ser feliz. Deja esa esfera de cristal tranquila. Ya no la quiero más. Pero el viento, no estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor, pero los animales... Es necesario que soporte 2 o 3 orugas si quiero conocer las mariposas. Dicen que son verdaderamente hermosas. Y si no, ¿quién me vendrá a visitar? Tú estarás muy lejos y en cuanto a las fieras, no les tengo miedo. Tengo mis garras». Y le mostraba ingenuamente sus 4 espinas. Luego agregó: «Anda, no te quedes así. Has decidido irte, así que vete ya». Y es que la flor no quería que la viera llorar. Era una flor tan orgullosa. El Principito se hallaba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Para encontrar algo en que ocuparse e instruirse, comenzó a visitar estos asteroides. El primero estaba habitado por un rey. Él, vestido de púrpura y armiño, se encontraba sentado sobre un trono, simple pero majestuoso. «¡Ah, un súbdito!», exclamó el rey al ver al Principito, y el Principito se preguntó: «¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me había visto hasta ahora?». No sabía el Principito que para los reyes el mundo es muy simple, ya que todos los hombres son sus súbditos. «Acércate para que te vea mejor», le dijo el rey, quien se sentía muy orgulloso de ser el rey de alguien. El Principito buscó dónde sentarse, pero como el planeta estaba todo cubierto por el manto de armiño, se quedó pues de pie, y como estaba fatigado bostezó. «Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey», dijo el monarca, «así que te lo prohíbo». «No puedo evitarlo», dijo muy confuso el Principito, «pues he hecho un largo viaje y no he dormido». «Pues entonces te ordeno bostezar», le dijo el rey. «Hace años que no veo bostezar a nadie, así que los bostezos son para mí toda una curiosidad. Vamos, bosteza otra vez, es una orden». «Eso me intimida, ya no puedo», le dijo el Principito ruborizado.
Respondió el rey. Bueno, entonces yo te ordeno unas veces bostezar y otras... El rey tartamudeó un poco y parecía molesto, quizá porque consideraba de su suprema importancia que su autoridad fuera respetada. No toleraba la desobediencia. Era un monarca absolutista, pero como era muy bueno, solo daba órdenes razonables. Si ordenara, decía frecuentemente, si ordenara a un general que se convirtiera en gaviota y el general no me obedeciera, la culpa no sería de él, la tendría yo. ¿Me puedo sentar?, preguntó tímidamente el principito. Te ordeno que te sientes, le respondió el rey, acomodando majestuosamente un pliegue de su manto de armiño. El principito estaba intrigado. El planeta era minúsculo. ¿Sobre quiénes reinaría aquel rey? Majestad, le dijo, os pido permiso para interrogaros. Yo te ordeno que me interrogues, se apresuró a decir el rey. Majestad, ¿sobre qué reináis? Sobre todo, respondió el rey con gran simplicidad. ¿Sobre todo? El rey con un gesto discreto señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. ¿Sobre todo eso?, dijo el principito. Sobre todo eso, respondió el rey. Porque no solamente era un monarca absolutista, sino también un monarca universal. ¿Y las estrellas os obedecen? Claro, dijo el rey, me obedecen enseguida, no tolero la indisciplina. Poder tan grave maravilló al principito. Si él hubiera poseído un poder de tal naturaleza, hubiera podido observar no solo 43, sino 72 o 100 o 200 puestas de sol en un mismo día, sin necesidad de moverse de su silla del lugar, y como se sentía un poco triste con el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a pedir una gracia al rey. Quisiera ver una puesta de sol, concededme ese gusto, ordenad al sol que se oculte. Si le ordenara a un general que volara de flor en flor como una mariposa, o que escribiera un drama o que se transformara en gaviota, y el general no ejecutara la orden recibida, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía o de él? Sería vuestra, dijo firmemente el principito. Exacto, hay que exigirle a cada uno aquello que es capaz de dar, replicó el rey. La autoridad debe basarse sobre la razón. Si tú ordenas a tu pueblo que se arroje al mar, él hará la revolución. Tengo el derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Entonces, ¿mi puesta de sol?, le recordó el principito, que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta de sol. La exigiré, pero esperaré, como me lo dicta mi ciencia de buen gobernante, a que las condiciones sean favorables. ¿Y cuándo sucederá eso?, interrogó el principito. Bueno, le respondió el rey, quien de inmediato consultó un grueso calendario. Será dentro de unas horas, como a eso de las 7:40 de la noche. Entonces verás cómo se me obedece. El principito bostezó. Lamentaba la pérdida de su requerida puesta de sol, y además ya se aburría un poco. Ya no tengo nada que hacer aquí, le dijo al rey. Deseo marcharme. No te vayas, respondió el rey, quien se sentía orgulloso de tener un súbdito. No te marches, te hago ministro. ¿Ministro de qué? De justicia. Pero si aquí no hay a quien juzgar. No se sabe, dijo el rey. Todavía no he podido darme una vuelta por mi reino. Soy muy viejo, no hay sitio para una carroza y caminar me cansa. Ah, pero yo ya he visto, dijo el principito, quien se agachó para echar una ojeada al otro lado del planeta. No hay nadie allá abajo tampoco. Entonces te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey.
lo cual es aún más difícil que juzgar a los demás, y si logras juzgarte bien, serás un verdadero sabio. Puedo juzgarme a mí mismo en cualquier lugar, no tengo necesidad de quedarme aquí. Exclamó el rey. Me parece que en algún rincón de mi planeta hay una vieja rata. La oigo por las noches, podrás juzgar a esa vieja rata. La condenarás a muerte de cuando en cuando. Así su vida dependerá de tu justicia. Pero la indultarás todas las veces para que siempre tengas a quien juzgar. A mí no me gusta condenar a muerte a nadie, contestó el Principito, de modo que me voy. No, dijo el rey, pero el Principito, que había acabado sus preparativos, no quiso apenar más al viejo monarca. Si vuestra majestad desea ser obedecido rigurosamente, puede darme una orden razonable. Puede ordenarme, por ejemplo, que me vaya antes de que pase un minuto. Las condiciones son favorables en este momento. Como el rey no respondió, el Principito titubeó al principio, pero después de exhalar un suspiro, emprendió la partida. «Te nombro mi embajador», se apresuró a gritar el rey. El rey tenía un gran aire de autoridad. «Los adultos son muy extraños», se dijo a sí mismo el Principito durante su viaje. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. He aquí la visita de un admirador, exclamó el vanidoso desde que advirtió la presencia del Principito, puesto que para los vanidosos los otros hombres son siempre sus admiradores. Buenos días, dijo el Principito, qué curioso sombrero tienes. Es para saludar, respondió el vanidoso. Es para saludar cuando me aclaman. Desgraciadamente por aquí nunca pasa nadie. ¿Ah, sí?, dijo el Principito sin entender nada. Golpea tus manos una contra la otra, le aconsejó el vanidoso. El Principito golpeó las manos una contra la otra. El vanidoso saludó modestamente levantando su sombrero. Esto es más divertido que la visita al rey, se dijo a sí mismo el Principito y volvió a golpear sus manos una contra otra. El vanidoso volvió a saludar levantando su sombrero. Después de 5 minutos de ejercicio, el Principito se cansó de la monotonía del juego. Bueno, y para que el sombrero se caiga, ¿qué hay que hacer? Pero el vanidoso no le entendió. Los vanidosos solo entienden las alabanzas. ¿Verdaderamente me has admirado mucho?, le preguntó al Principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico y el más inteligente del planeta. Pero si tú estás solo en tu planeta, dame ese gusto, admírame de todas maneras. Yo te admiro, le dijo el Principito encogiéndose de hombros. ¿Pero de qué te sirve? Y el Principito partió. Los adultos son decididamente gente muy extraña, pensó el Principito durante su viaje. El siguiente planeta estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy corta, pero sumergió al Principito en una gran melancolía. ¿Qué haces ahí?, le dijo el bebedor, quien se encontraba sentado frente a una colección de botellas vacías y otra colección de botellas llenas. Bebo, respondió el bebedor, con un aire lúgubre. Pero, ¿por qué bebes?, le preguntó el Principito. Para olvidar, respondió el bebedor. ¿Para olvidar qué?, preguntó el Principito, que ya desde ese momento le compadecía. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué?, preguntó el Principito, deseando auxiliarlo. Vergüenza de beber, dijo el bebedor, y se encerró definitivamente en el silencio. Y el Principito, perplejo, se marchó. Decididamente las personas adultas son muy extrañas, pensó el Principito durante el viaje.